Hola chicos, hoy vamos a trabajar con Arduino. Vamos a aprender cómo conectar un sensor de ultrasonido. Pero para eso primero vamos a ver algunos otros temas. En la naturaleza, algunos mamíferos utilizan un sistema denominado ecolocación para poder calcular la distancia a la que se encuentran los objetos. Estos mamíferos utilizan, para poder saber la distancia al objeto, este sistema denominado ecolocación, en donde el animal emite una onda inaudible para nosotros, ¿sí? Esa onda viaja por el medio en el que se encuentra el animal hasta el objeto al cual quiere calcular la distancia. Esa onda sonora luego rebota en el objeto y retorna al animal. Con ese rebote de las ondas, el animal puede calcular la distancia a la que se encuentran los objetos. Este es el mismo sistema también que utilizan los submarinos, ¿sí? Denominado sonar, que les permite a los submarinos calcular la distancia a distintos objetos adentro del agua. Bueno, nosotros con Arduino vamos a utilizar un sensor denominado HCSR04 que utiliza el mismo principio de ecolocalización, ¿sí? Este sensor es un sensor muy sencillo, tiene 4 pines de conexión. El pin que dice VCC es un pin que alimenta el sensor con 5 voltios. El pin que dice GND es un pin que va a tierra. Y después hay 2 pines centrales que son el de trigger y el de eco, que ahora les voy a explicar para qué sirven cada uno, ¿sí? Si uno mira el sensor de frente, se vería algo como esto. El sensor tiene marcado una T del lado izquierdo y una R del lado derecho. Eso es porque la T corresponde al transmisor y la R corresponde al receptor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos nuestro sensor ubicado frente a un objeto al cual queremos saber la distancia. Bueno, simplemente nuestro transmisor va a emitir una onda. Esa onda está a una frecuencia muy alta, prácticamente el doble de la frecuencia máxima que los humanos escuchamos. Entonces no la vamos a poder escuchar, pero va a viajar una onda de sonido a través del aire. Esa onda de sonido va a rebotar en el objeto y va a retornar hacia el receptor, ¿sí? Conociendo la velocidad a la que se desplaza esta onda por el aire y conociendo el tiempo que tarda la onda en salir del transmisor y llegar al receptor, podemos calcular o determinar la distancia al objeto. Este sensor tiene algunas características que lo hacen particularmente interesantes para utilizarlo con Arduino en la construcción de robots o en la construcción de automatismos. Por un lado, una de las características principales que tiene este sensor es que tiene un rango de detección del orden desde los 2 centímetros a los 4 metros aproximadamente, 4 metros y medio, ¿sí? Es decir, desde los 2 centímetros hasta los 450 centímetros. En ese rango vamos a poder medir con una relativa precisión, ahora vamos a ver de cuánto, ¿sí? La distancia a los objetos. Otra de las características que tiene este sensor es que tiene un ángulo de detección bastante cerrado. Es decir, si yo me posiciono mirando como si fuera el sensor, es como si el sensor mira a través de un túnel, ¿sí? En donde solo puede ver 15 grados hacia el frente. Con lo cual es un ángulo bastante estrecho, ¿sí? Imaginemos que nosotros tenemos un objeto. Vamos a dibujar un objeto por acá. Acá tenemos un objeto, ¿sí? Y este otro cuadradito es el sensor. Bueno, ese sensor solo va a poder ver al objeto que está enfrente en un ángulo bastante cerrado, ¿sí? Algo de este tipo. Entonces, si yo tengo un objeto por acá al costado, el sensor no lo va a poder ver, pero sí va a medir con mucha precisión si hay un objeto justo frente a él. Este sensor tiene una resolución, es decir, una precisión de 0,3 centímetros, es decir, que es muy preciso. Bien, y por otro lado tiene un consumo de corriente muy pequeño, del orden de 2 mA aproximadamente. Es decir, que no necesitamos mucha electricidad para hacerlo funcionar. Bueno, vamos a ver entonces cómo se conecta esto al Arduino. Básicamente, como el sensor tiene 4 cables, vamos a utilizar 4 cables para conectarlo. Por un lado vamos a conectar el pin que decía VCC, que es el de alimentación del sensor. Lo vamos a conectar a un pin de 5 voltios de Arduino, ¿sí? En Arduino tenemos del lado izquierdo del Arduino los pines de alimentación. Y bueno, ahí vamos a encontrar uno que está marcado con 5B,
a ese vamos a conectar el que dice BCC del sensor. Por otro lado, en el otro extremo, el que dice GND, que es el neutro, lo vamos a conectar a cualquiera de los pines que dicen GND de Arduino. Recuerden que en Arduino tenemos 3 pines GND, en el 1 podemos usar estos dos que están acá, o podemos usar el GND que está al lado del pin 13 del otro lado del Arduino. Bien, entonces el GND lo conectaremos a cualquiera de los pines GND. Y por último, el pin que dice TRIG, que viene a ser trigger o disparo, lo vamos a conectar al pin número 2 del Arduino, el pin digital 2 del Arduino. Y el eco, ¿sí?, que es el de retorno, el que recibe, el del receptor, lo vamos a conectar en el pin número 3 de Arduino. El pin trigger, que es el de disparo, lo vamos a conectar al pin número 2. Y el eco, que es el de recepción, lo vamos a conectar al pin número 3. Una vez que tengamos hechas las conexiones, vamos a aprender cómo funciona este sensor. ¿Sí? Este sensor trabaja, o para poder calcular el espacio que hay del objeto, tenemos que recurrir a la física. ¿Sí? Para esto vamos a usar una fórmula de física, que es la fórmula de velocidad. Para calcular la velocidad de un objeto, tomamos el espacio que ese objeto recorre, ¿sí?, y tomamos el tiempo que tarda ese objeto en recorrer ese espacio. Y dividimos el espacio que recorrió dividido el tiempo. Así, por ejemplo, si ustedes van en un auto y van a 40 km por hora, eso quiere decir que en una hora, que es el tiempo, ustedes recorren 40 kilómetros. ¿Sí? Si por el contrario van a 80 km por hora, ustedes en una hora, el mismo tiempo que antes, recorren 80 kilómetros, el doble del espacio. ¿Sí? Con lo cual la velocidad, si el espacio es 80 kilómetros y el tiempo en el que lo mido es una hora, la velocidad será 80 kilómetros por hora. Pero acá nosotros vamos a trabajar con magnitudes del orden de los metros, ¿sí? Y la velocidad que vamos a saber, que vamos a conocer, es la velocidad del sonido. El sonido se desplaza en el aire a una velocidad de 340 metros por segundo. Es decir, que en un segundo el sonido recorre 340 metros, 3 cuadras y media. ¿Bien? El espacio no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Porque es la distancia que tenemos desde nuestro sensor al objeto al que estamos tratando de medir la distancia. Entonces esta es nuestra incógnita, nuestra X. ¿Bien? Es lo que vamos a hallar. Y el tiempo es el tiempo que tarda la onda de sonido en ir al objeto y volver. Ese tiempo lo vamos a obtener a partir de la lectura del sensor de Arduino. Es decir, que nosotros de esta fórmula conocemos la velocidad, que es la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo, y conocemos, o vamos a conocer, el tiempo que tarda, ¿sí?, esa onda de sonido en viajar al objeto y retornar al sensor. Con lo cual, con esos dos datos, vamos a poder calcular el espacio. Para eso, tenemos que reordenar, ¿sí?, despejar nuestra incógnita. Nosotros tenemos 340 metros sobre segundo igual a X, este es el espacio, X es la incógnita, ¿sí?, que la vamos a medir en metros, y eso dividido el tiempo en segundos. ¿Cómo hacemos? Bueno, simplemente despejamos X desde esta fórmula. Si pasamos el tiempo que está dividiendo multiplicando hacia el otro lado, nos queda que X va a ser igual a 340 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Hasta ahí hice un simple despeje matemático. Pasé el tiempo que estaba dividiendo multiplicando para este lado. Una vez que hicimos eso, tenemos que analizar la situación nuevamente. Recordemos, nosotros tenemos el sensor. Voy a volver para atrás para mostrarles nuevamente la imagen. Nosotros tenemos el sensor emite la onda viaja al objeto y retorna al receptor. Es decir, que el tiempo que nosotros obtengamos en realidad corresponde al doble de la distancia. ¿Por qué? Porque va a ser el tiempo que tarda esta onda en viajar hasta el objeto y en regresar del objeto. Con lo cual, lo que nosotros vamos a obtener en la fórmula es el doble de la distancia, ¿sí?, desde el sensor hacia el objeto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos una alternativa. Y es que si nosotros sabemos que esto es el doble de la distancia, simplemente dividiendo toda la fórmula por 2, podemos obtener la distancia al objeto. Es decir, que agarro lo que tengo del lado derecho de la fórmula y lo divido por 2 para obtener una única distancia al objeto. Porque si yo no lo divido, lo que voy a obtener, ¿sí?, es 2 veces la distancia al objeto. La distancia que tengo
de la onda que viaja hacia el objeto más la distancia de la onda que viaja de nuevo hacia el sensor, ¿sí? Y eso es 2 veces la distancia que yo estoy tratando de medir. Entonces, para evitar eso, es que voy a dividir en mi fórmula todo el lado derecho de la fórmula por 2. Y de esa manera voy a obtener la distancia que hay desde el sensor hacia el objeto. Bueno, pero hay otro problema. Y es que en Arduino el tiempo se mide en microsegundos, ¿sí? Entonces tenemos que transformar estas unidades que están en segundos a microsegundos. Para eso nosotros sabemos que un segundo es igual a 1.000.000 de microsegundos. Entonces vamos a dividir 340 metros sobre segundo dividido 1.000.000 de microsegundos. Y nos va a dar que la velocidad del sonido, que era 340 metros sobre segundo, pasado a metros sobre microsegundo es 0,00034 metros sobre microsegundos. Ya tenemos la velocidad del sonido transformada en metros sobre microsegundo, pero ahora vamos a transformar esta unidad que está en metros, ¿sí? Estos metros que están acá, los vamos a pasar a centímetros. ¿Por qué? Porque el sensor tiene un rango desde 2 centímetros a 4 metros, es decir, más o menos a 400 centímetros. Entonces tiene más sentido obtener el resultado en centímetros que en metros. Para poder hacer esa conversión, nosotros sabemos que un metro son 100 centímetros. Entonces hacemos 0,00034 metros sobre microsegundos, ¿sí? Lo multiplicamos por 100. ¿Por qué por 100? Y porque un metro son 100 centímetros. Al hacer esa multiplicación nos da que la velocidad del sonido en centímetros sobre microsegundos es de 0,034. Con lo cual, esa ecuación que planteamos inicialmente nos queda. El espacio en centímetros es igual a 0,034 centímetros sobre microsegundo por el tiempo en microsegundos dividido 2. Esa es la ecuación que nosotros vamos a usar en el Arduino, ¿sí? Con el programa para poder calcular la distancia que hay desde el sensor hacia el objeto, conociendo la velocidad del sonido en centímetros sobre microsegundo y conociendo el tiempo que tarda la onda en ir y volver hacia el sensor, y como la onda viaja desde el sensor hacia el objeto y retorna de nuevo hasta el sensor, dividimos por 2 para poder obtener la distancia en centímetros desde el sensor al objeto sin tener en cuenta el retorno. Bien, entonces una vez que tenemos eso, vamos a pasar al código. El código en Arduino es relativamente sencillo, ¿sí? Tiene un par de líneas de código nomás y se las voy a explicar brevemente. La primera línea de código, que dice long distancia, es para generar una variable. Una variable es una cajita donde vamos a almacenar información. En este caso, ¿qué información? La distancia que nosotros queremos calcular, ¿sí? Y este long que está acá se los voy a explicar más adelante, pero tiene que ver con la cantidad de decimales que va a tener nuestra cajita. ¿Bien? Luego vamos a hacer una nueva cajita que se va a llamar tiempo, una nueva variable que se va a llamar tiempo, y la voy a setear también como long. Después empieza el voice setup de mi Arduino, es decir, la configuración. Y esa configuración va a tener 3 cosas. ¿Qué vamos a tener? Por un lado, vamos a tener una línea nueva, que hasta ahora no habíamos utilizado, que es esta Serial Begin 9600. Esa línea nos va a permitir comunicar la computadora con el Arduino, ¿sí? Y poder ver lo que está midiendo nuestro sensor en algo que se llama el monitor serial, que más adelante se los voy a mostrar. Luego vamos a tener 2 líneas más. La primera dice Pin Mode, esto es para configurar cómo funcionan los pines, ¿sí? Vamos a configurar el pin 2 del Arduino como salida. ¿Por qué el pin 2 como salida? Porque recordemos, volvamos al gráfico, que el pin 2 del Arduino, es decir, este que está acá, está configurado con el trigger, el disparador, ¿sí? El que va a emitir la onda. Por eso va a ser una salida. Y por otro lado, el pin 3 va a ser una entrada. ¿Por qué? Porque en el pin 3 del Arduino yo tengo conectado el receptor, el eco. Entonces, con este voy a emitir una onda, voy a modificar el medio ambiente y con este voy a recibir el resultado de esa onda. ¿Bien? Por eso tengo 2 pines y configurados de distinta manera. Uno como salida y otro como entrada.
Consejo, vayan colocando cuando ustedes codifiquen esto, comentarios, ¿sí? Con barra barra al costado de cada línea, con la explicación de para qué sirve cada línea. Después de eso tenemos el void loop, y el void loop también es bastante sencillo. Lo primero que vamos a hacer es decirle a Arduino que apague el pin 2. ¿Por qué? Porque en el pin 2 yo tengo el disparador. Entonces, antes de poder empezar a medir, me tengo que asegurar que ese pin esté apagado. Después de eso, voy a agregar un delay, ¿sí? Pero este delay va a ser especial. Va a decir delay microseconds. ¿Para qué? Para que Arduino espere 5 microsegundos antes de hacer nada. Entonces, apagamos el pin, esperamos 5 microsegundos y después le vamos a encender el pin 2 a Arduino. ¿Por qué? Porque en el pin 2 yo tengo el disparador. Entonces, voy a poner el pin 2 en alto. Voy a prender el disparador de mi sensor, ¿sí? Prendo el disparador, pongo un delay de 10 microsegundos, ¿bien? Y a partir de ahí voy a esperar a que me llegue la respuesta en el receptor. El receptor estaba en el pin 3. Entonces voy a colocar esto. Tiempo igual a pulse in, como está escrito acá, con la I mayúscula, ¿sí? Pulso adentro o entrada de pulso, pulse in, con la I mayúscula, abro paréntesis, 3, high. Con eso lo que voy a lograr es que mi recepción del pulso, en el momento en que se reciba, quede guardado en la cajita tiempo. Y luego, simplemente, voy a hacer la cuenta para calcular la distancia. Para eso voy a colocar int, voy a abrir paréntesis, y voy a colocar la fórmula que calculé antes, ¿sí? 0,034 por el tiempo dividido 2, es decir, 0,034 por el tiempo que medí en la línea anterior dividido 2. Con eso hago el cálculo y el resultado de ese cálculo se va a guardar en la cajita llamada distancia. Ahora lo que me está faltando hacer es decirle que me muestre el resultado de esa cajita, ¿sí? Me falta el escribir que usábamos en PCInt. Para eso, serial.println me permite ver un resultado por pantalla. Entonces voy a imprimir la línea que dice distancia. Fíjense que esto va entre comillas, al igual que en PCInt, ¿sí? Después serial.println, entre paréntesis, distancia, sin comillas. ¿Por qué? Porque lo que muestro en esa línea es el contenido de la cajita distancia, como hacíamos en PCInt. Y por último, serial.println centímetros, ¿sí? Entonces me va a decir distancia, me va a mostrar el valor de la distancia y después me va a mostrar la sigla centímetros para representar la unidad en que está esa distancia. Y por último, con este delay que está acá de 1 segundo, freno todo el programa durante 1 segundo y luego vuelve para arriba de nuevo hasta acá, hasta el comienzo del void loop y arranca de nuevo la medición. Y esto se va a repetir indefinidamente mientras yo tenga abierto el código en Arduino, ¿sí? Vamos a verlo ahora en vivo con un Arduino y un sensor. Bueno, una vez que tenemos conectado el sensor de ultrasonido al Arduino, propiamente dicho, propiamente conectado como vimos en el esquema, y tenemos el Arduino conectado a la computadora con el cable USB, lo que vamos a hacer es, en el programa de Arduino, vamos a ir a herramientas, vamos a ir al puerto, vamos a verificar que esté seleccionado el COM de nuestro Arduino y vamos a verificar que esté seleccionada la placa Arduino 1. Una vez que hicimos eso, vamos a subir el programa a nuestro Arduino. El programa se va a compilar, recuerden que tiene que correr la barrita del lado derecho. Si no hay ningún error, el programa terminará de compilar y luego se subirá al Arduino. Nosotros nos vamos a dar cuenta cuando se esté subiendo porque van a titilar las luces del Arduino. Ahí ya se subió, en la pantalla de la computadora me dice Arduino, subido, ¿sí? Acá abajo dice subido. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a abrir en la pantalla de la computadora, desde el menú de herramientas, el botón que dice monitor serie. Si todo lo hicieron correctamente, lo que van a ver es que el sensor marca la distancia hacia el objeto que tenga enfrente. Entonces, si yo coloco mi mano sobre el sensor, van a ver que en la pantalla aparece la distancia desde el sensor a mi mano.
y cuando yo me acerco al sensor esa distancia se achica, cuando yo me alejo del sensor esa distancia se agranda, ¿sí? Ese es el ejercicio que vamos a hacer en el aula conectando el Arduino a la máquina, para lo cual ustedes tendrán que llevar al aula el código ya tipeado en Arduino y ya guardado, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden guardar el código desde archivo, guardar como, le ponemos un nombre, lo guardamos en alguna carpeta donde lo podamos encontrar, por ejemplo en el escritorio en una carpeta llamada Arduino o algo por el estilo. Le vamos a poner de nombre al archivo ultrasonido, ¿sí? Porque es el sensor que estamos conectando, que es el de ultrasonido. Y ese es el archivo que van a llevar a la escuela para luego conectar todo como se ve acá, ¿sí? Conectamos el Arduino, el sensor al Arduino y el Arduino a la computadora, le subimos el código y verificamos que funcione, ¿sí? Tal cual como se veía recién desde el monitor serie. Entonces miremos, ¿sí? Esto que dice serial print distancia es el texto de distancia que está acá. Esta distancia que está acá es lo que está guardado en la cajita de distancia luego de hacer el cálculo, ¿sí? Y este cm que está acá es ese cm que aparece ahí abajo, que son los centímetros, ¿sí? Luego de eso espera un segundo y luego toma una nueva medición. Por eso es que en el monitor serie, que es esto que se ve acá, aparece cada un segundo, ¿sí? Una nueva medida. Y fíjense que acá abajo dice 9600 baudios. Esa es la velocidad con la que nuestro Arduino se está comunicando con la computadora a través de este puerto serie, ¿sí? Y para eso le pusimos el serial begin al comienzo del voice setup, para iniciar la comunicación entre la computadora y el Arduino. Bueno, nos vemos en el aula. Que tengan buen fin de semana. Recuerden llevar esto codificado y guardado como un archivo de Arduino para que podamos trabajar con esto en el aula.